Hola gente linda, hoy es 1 de diciembre de 2021, ya estamos entrando a la recta final de este año. A veces dicen que es el viernes o el fin de semana del año porque es diciembre y empezamos a bajar el ritmo y a descansar. También hoy es el Día Internacional de la Raya contra el VIH-Sida, y digo raya porque leía un post de Juan Jacobo que decía, históricamente nos dijeron que no habláramos de la lucha contra el SIDA porque movilizó una metáfora bélica y tuvo una serie de costos, donde se racionalizaban las muertes como suerte de daño colateral y bueno, toda esa historia que sabemos, pero dice, paradójicamente, dejar de hablar de lucha no generó un activismo más militante, ¿no? Esa era la opinión de Juan Jacobo. Y decía, pues sigamos hablando de lucha, ¿no? O sea, sí tenemos que salir a la banqueta, a la calle y regresar casi casi a la metáfora bélica para movilizarnos, ¿no? Entonces, por eso raya, simplemente hago eco de Juan Jacobo, quien ha sido sin duda un pionero en este tema en México, pero bueno, también hace 21 años murió mi abuela en este día, me acuerdo perfectamente bien, porque yo había tenido una cita con un chico que ya no recuerdo al chico, pero lo que sí me acuerdo es llegando a mi casa y mi mamá llorando y yo, ¿qué pasó? Y mi abuela, pues hace 21 años en un día como este nos dejó. Entonces, un abrazo a mi abuelita en donde sea que esté. Pero bueno, estamos entrando también a la recta final de este canal. Nos quedan unos 3 4 videos y ya. Pero este video sí lo quería hacer, me parecía muy importante hacerlo. Porque hay gente que me ha dicho, oye, creo que tu posición es contradictoria o has cambiado de opinión a lo largo de los años haciendo este canal con respecto a qué debemos esperar o qué debemos pedirle a les aliades, si debemos pedirles escucha, silencio, o si es posible otro tipo de relación, quizás de diálogo, de interpelación. Y hay gente que me ha dicho, tienes como posiciones contradictorias, y quiero aprovechar este video un poco para decir, a ver, ¿qué opino yo con respecto al tema de si la gente aliada debe estar siempre en silencio y escuchando, o si puede tener otro tipo de relación con los temas? Y entonces quiero empezar diciendo que en efecto en este canal yo he hecho videos sobre este tema, pero no son exactamente el mismo tema. Por ejemplo, tengo un video donde digo, habría que analizar las lógicas de los espacios que nos convocan para darnos cuenta si un espacio nos convoca a todas, todos, todes, o solo convoca a unos pocos, y qué tipo de lógica testimonial se da en ese espacio. Eso lo he dicho, por ejemplo, diciendo hay espacios políticos que son espacios que nos convocan a todas, todos, todes, y que nos convocan justamente a hacer una reflexión y un horizonte político. Y yo creo que ahí, en la medida en la que nos convocan a todos, todes, todas, son espacios de diálogo. Y los espacios de diálogo sí son espacios de interpelación. Pero hay otros espacios que no son espacios de construcción de agenda política, ni de construcción de un horizonte político, ni de deliberación. Quizás hay, por ejemplo, espacios de sanación, espacios de escucha, donde van personas que van a contar en primera mano un testimonio y no se sentirán acompañadas si está todo tipo de personas. Quizás están buscando a sus pares en un espacio cuya lógica es sanación o escucha o crear redes de acompañamiento. Y ese espacio funciona distinto. Y ahí sí he dicho que ese espacio no nos convoca a todos, que está bien que no estemos ahí, que si alguien nos pide que vayamos y no somos alguien que va a dar un testimonio en primera persona, es necesario ahí guardar silencio porque el sentido de ese testimonio es otro. Y hago esta distinción porque sí creo que hay que tener sensibilidad ante cuál es el objetivo de una práctica testimonial y en qué espacio se lleva a cabo. Creo que ahí donde es un horizonte político de interlocución, ahí lo que hay tiene que ser, es un diálogo, debe haber la posibilidad de una interpelación, debe haber la posibilidad de hablarnos. Pero en otro tipo de espacios quizás no,
quizás son espacios que tienen otro cometido, ¿no? Y no digo que se agote en la descripción tan burda que he dado, pero sí creo que es un primer ejercicio de reflexión. La otra cosa que querría yo decir es, a ver, yo en este canal también, por ejemplo, he dicho que históricamente hay una serie de injusticias testimoniales que sufren distintas poblaciones, donde su voz históricamente no ha sido reconocida como una voz interpelante, como una voz que se reconoce como una voz con testimonio, como conocimiento, como básicamente como una voz que justamente interpela, transmite y dice algo. Y he dicho que tendríamos que subsanar estas dinámicas. Y ahí querría yo hacer una precisión. Decir que estas dinámicas ocurren, sí quiere decir que tiene que haber escucha. Sí tiene mucho que ver con la importancia de saber reconocer una voz históricamente omitida, silenciada, y requiere un ejercicio de escucha. Pero ojo, un ejercicio de escucha y subsanar una injusticia testimonial no necesitan que la persona no hable nunca. O sea, no demandan un silencio absoluto. Y yo creo que aquí hay un malentendido que en varios videos, cuando digo es importante subsanar las injusticias testimoniales, es importante cultivar la escucha, eso no se traduce en una imposibilidad de interpelación o diálogo. Porque a veces la escucha requiere interpelación o diálogo. O sea, si alguien te dice y te cuenta algo, a veces tienes que preguntarle, oye, esto no lo entiendo, necesito que lo esclarezcas. Esto necesito que me lo elabores más. No puede ser absoluto la escucha cuando se trata, porque entonces hay veces que necesitas interrumpir a la otra persona. E incluso diría yo que nadie tiene un entendimiento de su propia vivencia que es infalible. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Puedes interpelar a otra persona diciendo, este recuento que haces de tu propia experiencia no es infalible, aunque lo viviste tú. Eso no debería sorprendernos después de tantos siglos hablando de ideología. La gente puede tener una visión ideológica de su propia vivencia y es necesaria la interpelación. Y eso no necesariamente se traduce en la reiteración de la injusticia testimonial. Al contrario, si tú crees que una persona o un grupo de personas no son interpelables, así de manera absoluta, de alguna manera lo que estás haciendo es, iba a decir una infantilización, pero justamente ahora que hemos criticado tanto al etarismo, pues también sería una mala metáfora, porque parecería sugerir de nuevo que las infancias y adolescencias nunca son un sujeto epistémico. Pero bueno, no se me pierdan en el punto. El punto es que, por supuesto, la interpelación es posible. Entonces, cuando se hace un llamado a subsanar injusticias testimoniales, se hace un llamado a la escucha. Y se hace un llamado, por supuesto, al reconocimiento de esas voces. Pero yo creo que no se sigue suponer que la escucha y el reconocimiento de las voces demandan un silencio absoluto de quien escucha. Creo que eso de hecho puede dar lugar a prácticas de condescendencia epistémica muy fuertes, y pasa. Entonces yo, por ejemplo, en este canal sí he dicho, hay muchas prácticas de injusticia testimonial hacia la gente trans, donde nuestra voz no es escuchada, y creo que tiene que ser escuchada. Pero lo reitero, eso no se traduce en la imposibilidad de una interpelación. Ahora, también creo que hay un tropo que ha evolucionado hacia esta figura de tú no puedes opinar de un tema, porque de alguna manera es un tropo fácil, es un tropo socialmente eficiente de
de alguna manera de decir, no estás haciendo un ejercicio de escucha, pero también puede dar lugar a malentendidos. De repente empieza a operar ese tropo como si hubiera un infalibilismo a la hora de dar cuenta de nuestras vivencias, como si no fuéramos interpelables. Y aquí es donde también habría que hacer una distinción entre rehusarnos a ser objetificadas, objetificados, objetificades como un tópico de discusión, lo cual es una práctica deshumanizante. Cuando la gente no te reconoce como un sujeto de diálogo, de interlocución, sino como un tópico a abordar, te deshumaniza y discute, por ejemplo, tu existencia. Y eso es una cosa muy distinta a decir que en un diálogo respetuoso que reconoce nuestra calidad como sujeto político, epistémico y lo que sea, que ahí no se pueda interpelar. Y yo creo que a veces esas dos cosas no se reconocen como diferentes y son muy diferentes. Creo que este tropo se ha movilizado mucho, sobre todo por escenarios del segundo tipo. Gente que te dice, si tú no eres trans o no eres LGBT o no eres lo que sea, no puedes opinar. Ese tropo normalmente creo que lo movilizamos como una manera de decir, tú no estás haciendo un ejercicio de escucha, y no solo no estás haciendo un ejercicio de escucha, sino que tienes una práctica objetivante que reduce al otro a un tópico conversacional y que no le reconoce su complejidad política, epistémica, ética. Y de alguna manera ese tropo se moviliza un poco para denunciar eso. Pero sí creo que sería un error esencializar las identidades al punto de creer que no nos podemos interpelar en ningún escenario. Porque en la medida en la que estamos arrojadas a un horizonte político común, solo por el hecho de habitar un mundo común, tendremos que interpelarnos. Pero la interpelación tiene que ser en calidad de sujetos que se reconocen mutuamente como sujetos políticos, epistémicos, con dignidad, etcétera, etcétera. Es decir, la interpelación no tiene que ser un silenciamiento de la persona interpelada, no tiene que ser una objetificación de la persona interpelada. Y claro que podemos ser interpelados. Lo que creo que habría que distinguir es escenarios que producen deshumanización, escenarios que alimentan una injusticia testimonial y escenarios donde no, donde lo que se está buscando es un diálogo respetuoso. Y creo que a veces esa es una complejidad que nos hace falta, ¿no? Por eso este video se llama ¿qué le pedimos a los aliados? Silencio, diálogo o escucha, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo? Y yo lo que diría es, bueno, yo creo que hay situaciones donde está bien que haya la posibilidad de diálogo, de interpelación, pero creo que tenemos que aprender a hilar más fino, ¿no? Y en este canal hay gente que me ha dicho que a veces yo sugiero, cuando describo un tema, que necesariamente tiene que haber un silencio. Yo diría, no, señoras, señores, señoris. Si algo he querido hacer en este canal en estos casi 5 años es desmontar la casa del esencialismo. No construirle nuevos cuartos. Si algo he querido hacer en este canal, lo repito, es desmontar la casa del esencialismo. No construir pequeñas habitaciones donde cada quien vaya y se encierre en su habitación y se quede allí hablando consigo mismo. Eso no es el objetivo que yo he tenido. Es más, yo les diría que hacer un ejercicio de cómo te imaginarías un feminismo de quinta ola por allí del 2035 o cómo te imaginarías los activismos LGBTI del 2040, ¿no? O en general los activismos y el pensamiento crítico. Me gustaría que estuvieran desmontando todo el punitivismo que se ha construido en estos años. O sea, que fuera radicalmente antipunitivo y que dijera, pero qué barbaridad que hicieron. Y que se estuviera desmontando. Y me gustaría que fuera radicalmente antiesencialista en estas prácticas donde las identidades empiezan a vivirse como prisiones epistémicas. Porque eso sí me parece que se ha vuelto un vicio. Gente que te dice,
un vicio epistémico, vaya. No puedes opinar sobre un tema porque no lo vives. Y de nuevo, insisto, esa frase así es muy general. ¿En qué espacio, con qué lógica testimonial es eso cierto? No, no lo es en cada ocasión. ¿Ante qué dinámica? Tampoco lo es en cada ocasión. Sí creo que hay espacios de escucha donde en efecto eso es cierto. Sí creo que hay espacios, sí creo que hay dinámicas donde en efecto puede estarse generando una injusticia testimonial de que un testimonio no se reconozca como una voz interpelante. Creo que también hay ocasiones donde se deshumaniza a alguien y se le reduce a un tópico conversacional. Pero no creo que eso agote la esfera de las posibilidades. Y creo que ahí sí es necesario, por ejemplo, la posibilidad de interpelarnos sobre todo en cosas que van a tener que ver con horizontes de lucha comunes. Porque nadie habita este mundo en solitario. Nadie. Y nuestras estrategias de acción política van a alcanzar a otros. Y si es necesario que haya si es necesario que haya la posibilidad de hablarnos. Pero también de hilar más fino, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué onda, no? Y sí creo que hemos caído además en una dinámica esencializada, ya lo he dicho, que además es falsa. Yo sí creo que es posible pensar con alguien que no ocupa tus identidades y pensar de manera constructiva y positiva. Y esta malinterpretación del conocimiento situado como un conocimiento anclado en tus identidades me parece peligrosa. Ahora hay gente que supone que el conocimiento situado implica reconocer desde dónde hablas y como que eso le diera a una misma vez una validez a tu conocimiento porque lo dices desde ese punto de enunciación, pero también lo encerrara en ese punto de enunciación. Y eso son dos cosas falsas. El que tu conocimiento esté situado en las coordenadas desde las cuales hablas no quiere decir que sea válido. Te puedes equivocar. Repito, lo situado no es infalible. El autoconocimiento tampoco. Este desprecio a la interpelación es peligroso porque conduce a un dogmatismo muy virulento, es un vicio epistémico. Y la otra es que no es cierto que el conocimiento situado esté aprisionado en las condiciones de producción del mismo. Lo que quiere decir eso es que movilizarlo a otros lugares requiere un esfuerzo. Y eso siempre ha sido así. Eso nos lo enseñaron los estudios sociales de la ciencia. Movilizar el conocimiento requiere trabajo. Trabajo no en sentido metáfora, trabajo en el sentido de casi marxista, diría yo, de que se lleva a cabo un esfuerzo que alguien puede incluso apropiar, ¿no? Pero hay un trabajo epistémico en movilizar el conocimiento. Pero quien crea que el conocimiento situado por su carácter de situado es inherentemente válido, no ha entendido lo que es el conocimiento y no ha entendido lo que es ser un sujeto epistémico. Un sujeto epistémico que habla de manera acotada no es infalible, no lo es. Todavía puede equivocarse a la hora de escribir su propia experiencia. Y no está encerrado en una prisión epistémica, y eso también me parece importante decirlo. Por ahí, por ejemplo, ahora está de moda hablar de sujetos en colectivo, de sujetos redes que tienen creencias que no son de ninguno de los individuos que comparten o de alguna manera que componen a este sujeto en red, este sujeto colectivo. Y eso es un dato que me parece fundamental. Y aquí pienso en mi amiga Lucicha, o Luchicha, como tendríamos que decir su apellido. Y pienso en ella porque desde luego que no encarnamos las mismas vivencias. Pero si hay alguien en la academia que yo diría que hoy me muestra la posibilidad de pensar en una enorme intimidad intelectual, es ella. Y desde luego hablamos desde lugares distintos.
en muchos sentidos. Y sin embargo, creo que hay creencias que no son mías y no son de ellas, sino que son nuestras. Hay conocimientos que no son míos y que no son de ellas, sino que son nuestros. O sea, podemos constituirnos como un sujeto, un colectivo chiquito, con 2 integrantes. Pero ese es mi punto, que de hecho es posible crear sujetos de conocimiento radicalmente heterogéneos en las identidades que los componen y que sin embargo logran rebasar la situación que ocupa cada quien y crear conocimientos y representaciones que no son de uno u otro y no son de uno más uno más uno, sino que son de un nuestro que no podría haberse articulado en solitario. Y si eso es posible, si ese pensar en colectivo es posible, eso quiere decir que el conocimiento no está aprisionado en nuestra particular situación. Porque si lo estuviera, entonces nunca podría haber un conocimiento en un plural heterogéneo. Y sí que hay un conocimiento en un plural heterogéneo. Todo esto viene a cuenta por de nuevo esta pregunta, ¿no? Que hay gente que a lo largo de los años me ha dicho, oye, es que parece sugerir que hay temas de los que no se pueden hablar, y me parecía que ahora que este canal se va, sí era uno de los temas que tenía que de alguna manera regresar a abordar, decir, a ver, quien no vive algo está necesariamente condenado al silencio. Y yo digo que no. Creo que es posible interpelarnos, creo que es posible aprender de la experiencia de alguien, creo que es posible escuchar y que eso se interiorice como una manera de comprender a las otras personas, ¿no? Entonces yo diría, quien crea que a lo largo de los años yo he defendido una suerte de casa del esencialismo con muchos cuartitos cada vez más pequeños, donde está cada quien allí, le diría, no, lo que he defendido es la lucha contra las injusticias testimoniales, el reconocimiento de que a veces nos faltan herramientas interpretativas, el hecho de que a veces reducimos a los otros a un tópico conversacional y no los reconocemos como un sujeto choncho. Y esas cosas las he criticado. Pero digo, para no repetirme ad nauseam, las distinciones importan. Las distinciones importan y sí creo que es posible hablarnos desde la diferencia, desde la alteridad, con respeto, reconociendo nuestras complejidades e interpelarnos. Y creo que eso es sano, pero creo que es muy poco frecuente, porque la gente no suele hacer esos ejercicios. Y no lo digo yo de que yo de repente diga, ay, soy una iluminada y ojalá. En estos meses he pensado mucho en una cosa del budismo, que son las emociones torpes. Y es chistoso ese tema, ¿no? Porque el otro día iba caminando con Lea y me decía, es que estamos en una revolución de los afectos, ¿no? Y le decía yo, a veces no siento que es una revolución de los afectos, a veces siento que estamos en una contrarrevolución de los afectos, ¿no? O sea, creo que en efecto durante mucho tiempo se nos enseñó que emociones como la rabia eran negativas y de alguna manera que no tenían un papel productivo. Y creo que eso pasó con muchos afectos, como el enojo. Y hubo un momento de revalorar el papel que pueden tener los afectos en las luchas, en los espacios públicos. Y es chistoso porque hace 20 años en el templo, yo me acuerdo mucho de cómo discutíamos el tema de las emociones torpes y de emociones que de alguna manera te atan a maneras incorrectas de tratar a los demás, ¿no? O sea, por ahí está esta idea de actúa correcto, habla correcto, piensa correcto, siente correcto. Y de repente, bueno, pues es que eso no nos sale en nada, ¿no? Así de las 4 fracasas en las 4.
Pero así incluso había meditaciones para aprender a canalizar los afectos, ¿no? Y dejar al lado las emociones torpes. Y me acuerdo que había gente que decía, pero eso es retrógrada y eso es represivo, porque la rabia, el enojo tienen un lugar, y sí, creo que lo tienen. Pero ahora, 20 años pensando en las emociones torpes, también me queda claro por qué el budismo decía que eran emociones torpes, ¿no? Es cierto que hay emociones que nos mueven a hacer cosas que no podríamos haber hecho sin ellas. El problema es cuando se vuelven una especie de obstáculo, una especie de barrera. Y sí creo que estamos en un momento donde de repente las emociones torpes nos dificultan reconocer la humanidad y la complejidad de los otros. Nos sale el ego, nos sale la vulnerabilidad. Y con eso no digo que la furia y la digna rabia no tengan un papel público, sí que lo tienen. Pero siempre será necesario que la otra persona que esté enfrente no termine colapsada en una amenaza, que no termine colapsada en alguien que encarna una amenaza y solamente una amenaza, en alguien que encarna y solamente encarna algo que representa un peligro, ¿no? Ahí creo es cuando se vuelven estas emociones torpes, porque desencadenan maneras de hablar y maneras de relacionarnos que sí, que terminan lastimándonos. Y bueno, nunca diría esto en una clase porque sería la violación de la laicidad universitaria, pero como este canal no es una clase, sí puedo decir que sí creo que esta idea de las emociones torpes puede tener un lugar en la reflexión sobre los afectos en los espacios públicos. Y sí creo que cuando una interpelación no está contaminada por emociones torpes, puede ser tremendamente fructífera. O sea, cuando interpelas a alguien, no desde la idea de que enfrente está una amenaza, sino de que reconoces que ahí hay un conflicto fuerte, tenso, y sin embargo no se te olvida que enfrente hay una persona. Creo que ahí es cuando la interpelación puede ser provechosa. Y creo que eso es importante, no olvidarlo, ¿no? Y también, ya como ahora sí la última y me callo, sí creo que tenemos que que empezar a construir otro tipo de afectos de restauración y de acercamiento entre alteridades en desencuentro. No digo que lo tenga que hacer toda la gente, pero creo que a alguien le va a tocar empezar a decir, oigan, tenemos que crear espacios y dinámicas de sanación donde alguien que se equivoca pueda aprender y que haya un espacio que le permita aprender de sus errores. Y creo que eso ahorita no pasa. Y nadie quiere asumir que se equivoca, precisamente, porque asumir que te equivocas es ocupar una posición que hoy es muy inocupable. Y nadie quiere estar ahí, ¿no? Nadie quiere estar ahí porque puede ser muy costoso. Pero eso implica que nadie asume que puede ser interpelable y que puede haberse equivocado, ¿no? Y nadie lo asume porque el costo de estar ahí es altísimo. Y necesitamos poder estar ahí y decir me equivoqué. Y que también haya la posibilidad de aprender de un error, ¿no? Y no sé si estamos construyendo eso, pero bueno, así yo imagino la posibilidad de la interpelación y del diálogo. Fue un video largo, pero ahora sí que quedan como 2 o 3 más y nos vemos en una semana. Bye bye.